Promesa de parte de Dios. Amén. Dios cumple sus promesas. Veamos lo que dice Salmos capítulo 77, versículo 8. Salmo capítulo 77, versículo 8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? A veces quiere llegar la duda a nuestra mente y nos quiere meter en el grupo de los creyentes que no creen. Porque a pesar de que tenemos una promesa de parte de Dios, pudiésemos preguntarnos en algún momento, al no ver su cumplimiento, ¿dónde, Dios, está tu promesa? Es una pregunta que quizás nos pudiéramos hacer, tal como se la hizo Asaf aparte del salmo que acabamos de leer. Es un interrogante válido en nuestra condición de humanos, pero que no se compadece con la realidad de lo que es una promesa de Dios. Tiene más que ver con la experiencia que tenemos como seres humanos, con las promesas que nos han hecho nuestros padres, con las promesas que nos ha hecho un amigo, con la promesa que quizás nos ha hecho un gobierno de turno, muchas de ellas no cumplidas. Y es que las promesas del hombre son frases vacías, llenas de incertidumbre, que pueden o no convertirse en realidad en un futuro. Si es de este tipo de promesas que estamos hablando, razón tendríamos para preocuparnos y entrar en zozobra. Pero las promesas de Dios, por otra parte, son palabras certeras, ya cumplidas, que solo esperan el tiempo perfecto de Dios y la fe para su materialización. ¿Cuántos dicen amén? La palabra, cuando leemos en la Biblia una promesa hecha por un hombre, es el hebreo omer. Pero la palabra, cuando es Dios el que está haciendo la promesa, en el original estamos más cercanos a un barat. Esta palabra creadora que solo Dios puede usar. Esa capacidad de crear el todo de la nada. Entonces, tener una promesa de Dios no es algo trivial. Tener una promesa de Dios cuando entiende lo que tienes en las manos, cuando entiende lo que tienes en tus manos, ¿tienes una promesa de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Aférrate de ella en el momento de la tormenta, porque es cosa certera lo que tienes. No andemos en la vida con la actitud de, bueno, sí, ahí tengo en el baúl unas cuantas promesas de Dios, pero tú sabes, solo promesas. Si digo esto, es que no entiendo qué es una promesa de Dios. Una promesa de Dios se cumple porque Dios no miente. Él no miente. ¿Cuántos lo creen? Él no miente. Lo que pasa es que a veces creemos que la promesa se cumpla en nuestro tiempo. Pero como lo dijo el pastor Fabián, la promesa o la palabra que Dios ha dado no se cumple en nuestro tiempo, es en el tiempo especificado por Dios. Mire, Abraham era conocido como el que tenía las promesas. Era conocido como el que tenía ¿qué? Las promesas, sin haberlas recibido, porque sabía qué clase de Dios era el que se las había dado. Y dice Hebreos 6:15, y habiendo esperado con paciencia. ¿Habiendo esperado con qué? ¿Con qué? Con paciencia alcanzó la promesa. Y es que Dios cumple en su tiempo las promesas. Si no, miremos a David. David esperó con paciencia para ver el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa que reposaba sobre David? Que iba a ser ¿qué? Rey sobre Israel. Pero él tuvo que esperar con paciencia y pasar por unas etapas, por unos tiempos. Y en cada uno de esos tiempos utilizó unas herramientas que representaban su momento en el proceso
de la promesa de Dios. Y esa primera herramienta para David y para nosotros es el cayado. Dígale que está a su lado, el cayado. Dentro de la promesa de Dios y su cumplimiento, siempre vas a tener el tiempo del cayado. El cayado es ese instrumento que utiliza el pastor para dirigir a sus ovejas. El cayado es un tiempo de paciencia. El cayado es un tiempo de humildad. El cayado es que a pesar de que estés detrás de las ovejas, a pesar de que te tengan escondido, a pesar que no te vean, tú sabes que llegará el tiempo de Dios para tu vida. Tú sabes que hay una promesa de la cual te estás aferrando y sabes que ese no será tu final. Pero después del tiempo del cayado viene el tiempo del arpa. Dígale que está a su lado, el tiempo del arpa. En toda promesa de Dios hay tiempo de arpa. El tiempo del arpa es ir más allá, ir una milla más allá. Es entregarse, dedicación, esfuerzo, esmero. Aún cuando estaba pastoreando las ovejas, David sacaba tiempo para ensayar el arpa. Hay que ir una milla más allá. Hay que esforzarse. A pesar de que no veamos la promesa de Dios cumplida en nuestra vida, tenemos que seguir haciendo nuestra labor con excelencia, con dedicación, porque la promesa que Dios nos ha dado se cumplirá. Y mientras David tocaba el arpa, adoraba al Señor. El tiempo del proceso de la promesa en el arpa también habla de comunión y adoración a Dios. Sin comunión y adoración a Dios no veremos el cumplimiento de su promesa. Pero también llega el tiempo en ese proceso, el tiempo de la onda. Dígale que está a su lado, el tiempo de la onda. No me voy a quedar solo con el cayado, con el arpa, sino que viene el tiempo de la onda. Y el tiempo de la onda me habla de una fe activa. Una fe en movimiento, una fe donde yo no me quedo quieto, sino que me muevo y voy por lo que Dios me ha prometido. Me levanto y avanzo creyendo que lo que Él me ha dicho se va a cumplir. No me quedo quieto, me muevo en fe. Y por último, ya se me acabó el tiempo, por último, el tiempo de la espada. Dígale que está a su lado, llega el tiempo de la espada. El tiempo de la espada va a llegar. Y el tiempo de la espada es el tiempo de la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Es el tiempo de la victoria. Es el tiempo de ver cumplida la promesa de Dios. Y ya el rey David ya podía utilizar su espada y vio cumplida la promesa de Dios. Pero ¿sabe algo? En ese proceso, mucha gente y aún el enemigo va a querer que nos adelantemos. Estamos en el tiempo del cayado y va a querer que cojamos la espada. No es en el tiempo de nosotros, queridos hermanos, es en el tiempo de Dios. Esperemos con paciencia que su promesa se va a cumplir. Dios les bendiga.